creo que para pensar escenarios postcapitalistas afirmativos, es necesario también reconsiderar la propia historia y por lo tanto reconsiderar hasta cierto punto lo que comprendemos como tecnología o por tecnología, ¿no? Es decir, el mismo lenguaje es una tecnología, y la escritura es una tecnología, la agricultura es una tecnología. eh, entonces, también hay todo un debate sobre qué consideramos tecnología y cuál sería la singularidad de esa tecnología asociada a una modernidad europea y particularmente asociada a la Europa occidental. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que parte de pensar un panorama postcapitalista o panorama de escenarios postcapitalistas pasa también por considerar una diversidad tecnológica, ¿no? Eh, es decir, hay diferentes formas de existencia que han desarrollado diferentes tecnologías y esas formas de existencia además no han involucrado solo seres humanos, solo humanos. Yo creo que en lo que planteaba Jerome también alcanzaba a aparecer algo de eso, ¿no? Él hablaba de lo multiespecie o lo interespecie, de que teníamos que ir pensando eso en clave postcapitalista. Pero eso siempre ha estado presente. Es decir, es imposible concebir, por ejemplo, la agricultura sin concebir las relaciones entre los seres humanos y los no humanos. Entonces, lo que yo considero, lo que yo creo es que ha habido a lo largo de la historia múltiples modos de existencia colectivos que han sido ensamblajes realmente de humanos y no humanos, en los que se han desarrollado múltiples tecnologías. Y es esa diversidad tecnológica, esa tecnodiversidad como dice por ahí un autor, que tenemos que empezar a recuperar, de la mano también de una recuperación de múltiples saberes, ¿no? O epistemes, como también se dice a menudo. En una lógica, por ejemplo, como diría, no sé, Boaventura de Sousa Santos, una lógica de ecología de saberes, pero que también es tecnológica, una ecología de tecnologías. Y creo que aquí empiezo, por lo tanto, también a abordar el tema de la esperanza, ¿no? A, a- a decir algo sobre un poscapitalismo más bien de corte afirmativo, pero que se relaciona con lo anterior. Hoy vemos aparecer, sí, eventualmente lo que podríamos considerar nuevas clases, como Mackenzie Ward dice, la clase vectorialista, o los señores tecnofeudales y la clase hacker, lo que sea, eh, que yo creo que pensar en esa clave también pues abre nuevos análisis, ¿no? Y por lo tanto nuevas esperanzas. Pero al mismo tiempo vemos todo tipo de iniciativas, por ejemplo, en el tema de las plataformas digitales vemos aparecer lo que se conoce como el Fediverso. No sé si ustedes conocen el Fediverso o incluso estén en alguna plataforma que haga parte del Fediverso, pero es obviamente toda una federación de plataformas no monopólicas y de hecho antimonopólicas que están alojadas en servidores utilizados de manera cooperativa. Eso es algo que ya existe. Entonces, si les interesa, por ejemplo, indagar en el asunto, pues busquen sobre las plataformas que hacen parte del Fediverso. Ahora, en ese Fediverso las cosas no son tan sencillas, ¿no? Uno no es simplemente un usuario. La relación con la tecnología es es un poco más compleja. Y eso también es interesante, porque aquí lo que está en juego es el modo en el que concebimos también a las máquinas. ¿No? Claro, es importante considerar la pluralidad de formas de vida orgánicas y también los componentes inorgánicos que hacen parte de la vida misma, pero donde quedan ubicadas las máquinas, ¿no? Las máquinas quedan casi siempre reducidas a herramientas. Y eso es herencia de modos de organizar la existencia colectiva profundamente jerárquicos y asociados a lógicas de dominación, explotación y apropiación. Em, y por eso al inicio de esta sesión les mencioné este libro, el libro de Carlo Milani, La actitud hacker, porque Carlo Milani lo que plantea ahí es que tenemos que reconsiderar
nuestra relación radicalmente, nuestra relación no solo con lo no humano orgánico o que está en las fronteras entre lo orgánico y lo inorgánico, sino con lo inorgánico maquínico, es decir, con las máquinas mismas. Porque pensemos, por ejemplo, en cómo concebimos un electrodoméstico, que es algo que plantea Milani en su texto. Dicen, en la idea de electrodoméstico, hay cierta alusión no solo a la domesticidad en términos de que es un objeto que ocupa un lugar en el espacio doméstico, en el hogar, eh, sino que también hay cierta alusión a los domésticos como los empleados domésticos, ¿no? Por ejemplo, la lavadora que sustituye históricamente a las personas que se encargan de lavar a mano, sean ellas mismas o para otras, es decir, a las empleadas domésticas y empleados domésticos, que tienen una posición históricamente han tenido una posición típicamente servil, ¿no? En términos, si lo pensamos en términos de modos de producción. Em, incluso que raya muchas veces con dinámicas esclavistas o neoesclavistas. Y Milani dice, ¿qué tal si consideramos esa relación con esos objetos técnicos de otra manera, esos modos de existencia técnicos de otra manera, ya no como meros siervos? O en el caso de los electrodomésticos como meros domésticos en el sentido de siervos domésticos, ¿no? Siervos de la casa, empleados domésticos, pero ahora maquínicos. Eh, ¿Por qué? Porque eso arrastra todo un entramado, toda una trama jerárquica, ¿no? Un paso es concebir al objeto como mero instrumento, pero además cuando yo me relaciono con el objeto como mero instrumento, suelo acudir al experto que se relaciona con el instrumento a través de un código, ¿no? Entonces uno llama al experto porque se le dañó, no sé, la lavadora y el experto le dice a uno, bueno, páseme la referencia, dígame cuál es la referencia de su electrodoméstico, es decir, es un ser totalmente desingularizado bajo el control experto y con el que yo me relaciono también de manera jerárquica. Pero en últimas, el electrodoméstico es naturaleza, ¿no? Es decir, es una de las tantas expresiones de la naturaleza misma, en su complejidad y en su diversidad. Y eso es contraintuitivo, ¿no? Es totalmente contraintuitivo porque, por ejemplo, uno de los imaginarios en torno al comunismo, que es como muchas veces se piensa el postcapitalismo, es aquel de acuerdo con el cual los seres humanos estamos liberados del trabajo enajenado o alienado y los trabajos penosos, groseros o justamente que tienen que ver con el ámbito de lo doméstico, lo realizan las máquinas, seres automatizados que sencillamente los humanos libres habríamos programado. Eso, por ejemplo, está en Marx, ese componente está en Marx, también uno puede hacer obviamente una lectura ecológica de Marx, como se ha hecho un tiempo para acá, pero ese Marx antiecológico también existe, ¿no? Un Marx eh, profundamente amante de las máquinas, pero de máquinas serviles, que en la medida en que se encuentran automatizadas pueden liberarnos de los trabajos repetitivos, penosos y típicamente domésticos. Y si uno piensa ese panorama, en realidad lo que estaría planteando Marx se parece mucho a lo que planteaba en su momento Aristóteles, o en cómo Aristóteles concebía la polis. En la polis viven ciudadanos libres y los ciudadanos libres pues tienen esclavos para que hagan las labores meramente domésticas, repetitivas, penosas, groseras. ¿Y cómo se concebía al esclavo? Al esclavo se lo concebía como una extensión del cuerpo del amo y que tenía logos, es decir, lenguaje y razón, pero un lenguaje y una razón que solo le permitían obedecer órdenes, es decir, quien era realmente creativo era el hombre libre, porque además era hombre, ¿no? Masculino, el hombre libre que era capaz de programar al esclavo, diseñar el programa, porque era capaz de acceder al verdadero conocimiento, por lo tanto, un conocimiento realmente creativo, y programaba al esclavo, educaba al esclavo, que tenía un logos que solo le permitía obedecer. Y el esclavo podía hacerlo tan bien que uno podría pensar, no, ese esclavo está siendo original, está siendo creativo, pero no, realmente es que está tan bien automatizado que hace a la perfección aquello para lo cual fue programado. Esa concepción ya estaba en Aristóteles. Y me parece que muchas veces ciertos escenarios que concebimos como liberadores
reproducen muchos de esos elementos. Por ejemplo, cuando uno piensa las máquinas como meros instrumentos automáticos o automatizados, eh, que de hecho uno programa, y hoy es cada vez más evidente que uno puede programar para que hagan todas las cosas que uno no quiere hacer. Pero realmente lo que está pasando en el fondo es siempre es que, en primer lugar, ese modo de existencia técnico ya es siempre singular y se escapa a cualquier reducción a mera herramienta o instrumento. Y en segundo lugar, siempre así lo neguemos, hace parte de toda una ecología donde participan humanos y no humanos, orgánicos y algunos seres orgánicos y otros inorgánicos. Em, entonces yo creo que para pensar el poscapitalismo, o más bien pensar el poscapitalismo exige repensar la máquina, el lugar de la máquina, toda la carga cultural histórica que tiene la noción de máquina, de herramienta, instrumento, etcétera, etcétera, la misma noción de técnica, y pensar también lo inorgánico y seres que están en el borde de lo orgánico y lo inorgánico, por ejemplo, los virus, que también salen a flote en todos estos temas, porque los virus están directamente ligados a la dimensión más informacional de la biología. Porque ¿qué son los virus? Los virus son paquetes de información, de ARN y ADN o ADN encapsulados en una capa de ¿no? lípidos con diferentes formas, en fin, y que se replican. Entonces se dice, no se sabe muy bien dónde clasificarlos, si dentro de lo orgánico, como seres vivos, realmente biológicamente vivos, o como seres inertes, ¿no? Pues no son ni lo uno ni lo otro, porque son ADN y ARN, pero al mismo tiempo no se reproducen, sino que se replican, en fin. Y solemos, ¿por qué digo esto? Porque solemos considerar que los virus son necesariamente agentes patógenos, es decir, ahí, y sobre todo después de la pandemia, eh, eh, se suele reducir a los virus a agentes patógenos, pero los virus también, por ejemplo, tienen funciones ecológicas importantísimas, diversifican los ecosistemas a nivel genético, contribuyen a diversificar los ecosistemas a nivel genético y en la medida en que los diversifican, de hecho los hacen mucho más adaptantes y resilientes, como sucede en general con la diversidad agroecológica. Em, entonces, por ejemplo, tendríamos que liberar al virus de su carga de mero agente patógeno, lo mismo que tendríamos que hacer con las bacterias. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en últimas con las máquinas sucede algo similar. Y si uno piensa todos estos temas asociados al tecnofeudalismo, al vectorialismo, pues claro, en el fondo, como de lo que se pretende apropiar es de la vida misma, pues la lucha es por liberar la vida misma en toda su complejidad, no solo a los seres humanos, sino a lo humano en relación con lo no humano, incluyendo las propias máquinas, reducidas a servidores, no ancladas, digamos, estabuladas en granjas de servidores. Y claro, todo esto suena a ciencia ficción, pero, pero realmente es lo que estamos viviendo. Y a veces reproducimos ciertos comportamientos eh, típicamente mm, serviles con otros seres sin que nos percatemos de ello, ¿no? Y me parece que para dar algo de esperanza, pues que este contexto en donde está en juego la vida misma reducida a flujos de información, pues la liberación es de la vida misma y eso es terriblemente esperanzador. Eh, ¿No? Pensar en una liberación de esa escala y de esa complejidad, creo que es estimulante, o por lo menos para mí lo es. Creo que esa novedad es algo alentador.